Martita, no sabe lo que me acaba de pasar, me quiero morir. ¿Qué te pasó, Jordi? No. Ahora tú me vas a contar una anécdota. ¿Qué te pasó? Te voy a contar una anécdota. Yo soy bastante asquerosón. En algunas cosas sí, en algunas no, pero en general las texturas, tal, hay cosas que soy muy asqueroso, ¿no? Sí. Y ahorita fui al programa, al podcast de Las Niñas Bien, que les mando un gran beso a Fez y a esta Ando. Las Niñas Bien, que están increíbles. Entonces fui, grabé con ellas, todo muy padre. Y salimos y estamos así despidiéndonos, bye. Y en lo que yo me voy a subir al coche, pasa otro coche y de la calle y me dice, hola, ¿cómo estás? Tal, oye, una foto. Yo, ay, claro, con mucho gusto. Y ay, vente, pero claro, como ellos venían en el carril y tenían coches atrás, pues yo me tenía que apurar para tomarme la foto, pues para que no les fueran a tocar y todo, ¿no? Yo, claro, con mucho gusto. Entonces me pongo inmediatamente, me meto lo más que puedo al coche para tomarme foto con la persona que está manejando y piso algo como tipo, como jitomates aplastados, pues estaba en la calle. Entonces como jitomates aplastados así raros, pero como con huesitos más grandes, así como, no sé, ¿no? Como algo así raro, pero ya no me quería mover porque ya estamos listos para la foto. Y entonces me dicen, la foto, yo sí, y el que se estaba tomando era su copiloto, y el copiloto ya ves que luego agarran el teléfono y no le agarran bien a la foto, o a la cámara y no la abren y tal, y yo así como de, y dice, ay, perdón, pero yo, no te preocupes, digo, yo pues por los coches de atrás, ¿no? Pero va, y yo, pues, de repente como que me estaba medio mal parado, pero de repente ya como que me paré bien, porque dije, pues, ya no me puedo mover de aquí, y ya, pues, dije, pues, ya ni modo, ya ensucié un poco mis zapatos, no pasa nada, ¿no? Y ya así tal, como un minuto y así, y hasta que ya las fotos, ya se empiezan a tocar, y ya no, ya se va, yo, bye, y ya se va el coche, volteo al piso, y estaba pisando a una rata gigantesca, que la aplastaron los coches. Y entonces estaba toda despanzurrada. Pero la rata perfecta, así, ¡ah! Y yo así, ¡no! ¿Pero ya se estaba descomponiendo o estaba apenas No, estaba bastante fresca. Estaba... No. O sea, casi siento que se le movía la pata. Yo así de, no se le movía la pata, pero, o sea, muy fresca. O sea, y yo así, ¡ay, no! Te lo juro que me dio un asco. Y entonces me separé y todavía me iba viendo. Y de repente todavía estúpidamente llegué a pensar en hacer una historia. Pero ya tenía tanto asco que dije, no puedo. Y me estaban esperando con un Zoom adentro de mi coche. Y ya me metí, me pidieron el teléfono, la pantallita para hacer un Zoom. Y me empezaron a explicar de un proyecto nuevo que estamos haciendo. Y yo así de, no pude poner atención de nada, pero de nada. Hasta que les dije, necesito una pausa. Y ya sabes, ya los ejecutivos y todo. Y todos, Sí. ¿qué? Y yo, necesito una pausa. Y yo, ¿todos qué? Y yo, ¡ah! Acabo de apachurrar una rata horrenda. Y entonces ya todos muertos de la risa. Dije, perdón, pero no les puedo poner atención de nada, tengo mucho asco. Claro. Y ya les dije, me dejaron gritar, respiré, dije, a ver, ¿podemos volver a empezar la junta, por favor? Y ya volvieron a empezar. Pero horrible la rata. Soy muy asqueroso y ver una rata ya es muchísimo. No. Pero haber estado parado 1 minuto 30 sobre ella, así no. Horrible. A mí lo último asqueroso que me pasó, así rápido que te cuento, nos fuimos de vacaciones a Hawái. Y entonces... Te vi, feliz. Estuvo muy bonito con un viaje ya familiar. Es tu patio trasero. No nos hagamos. Ya Hawái es tu patio trasero. Nos encanta. Bueno, pues el chiste que estando allá, fuimos a comer a un lugar donde hay unos camarones muy famosos, pero haz de cuenta que es tipo un taco truck. O sea, es un camión afuera, al lado de la playa. Y Hawái es muy conocido porque hay muchísimas pollos y gallinas por todos lados, como libres. O sea, corren por ahí. Como la película de Moana, que está el gallito que se llama Hey. Lo pusieron en la película porque es una realidad de Hawái. En todos lados hay pollos coloridos, padrísimos, preciosos. Y estaba yo jugando y hablando con mi hermana, diciéndole, es que la vida es tan bonita, ¿no? Así es que todo es muy hermoso y las cosas son así, depende del lente en el que se ve, etcétera, etcétera, etcétera. Y quién sabe cómo me muevo algo del pelo. Y mi hermana, te acabas de manchar la cara. Y yo, ¿con qué? ¿Dónde? Y aquí, el cachete ahora, ¿no? No sé qué, me dice, Martita. Pero habíamos comido tacos que tenían frijoles también. O sea,
Claro. Ella que es vegana, pues tuvo que comer tacos con frijoles, yo no, yo de camarones. Y entonces yo así de, ¿qué? ¿Son frijoles o qué? Me dice, no lo sé, serán frijoles, huélelo. Y me acerco la No, mano a oler y era popó de los pájaros, de no, los pollos que andan ahí. Yo así, no. Me embarré la frente, me embarré la no. cara, me embarré un cacho del pelo. Y yo, bueno, ¿dónde está? Total me la limpiaba y al rato pasaba otro rato más y yo seguía teniendo la popó en la mano otra vez. Y yo, bueno, ¿dónde está saliendo esa popó? Bueno, esto es lo que pasó. Ya hasta que llegué al hotel descubrí que yo me había sentado en una popó de pájaro y en mi pompa Guácala. derecha tenía los remanentes de la popó. Entonces, cada vez que yo, por algún motivo, pasaba mis manos atrás, por donde están mis pompas, me volvía a embarrar de la popó, pero yo no sabía de dónde venía. No, qué asco. Me dio muchísimo. Y gracias a Dios no la probé, porque cuando le dije, bueno, pues puede ser frijoles o no sé qué, y, o sea, iba ya como para probar y me No, acordé ¿cómo crees? ¡Qué asco! y mi hermana te va a dar salmonela y nos va a dar salmonela a todos. Pero bueno, ya. Nuestras anécdotas. Oye, me doy cuenta que tú y yo somos muy parecidos porque tú también dices solo popó. O sea, a mí no me Sí, gusta decir la palabra caca. Y hay mucha a mí gente que dice tampoco. caca por todos lados y yo odio Sí, no decir puedo. caca. Y Yo entonces también. tú y yo somos niños popó. Bueno, algunos ¿Sí? la hacen. Algo, o sea, no nos gusta decir la otra palabra. Muy No bien. nos gusta decir Bueno, la pues otra para los palabra. que dicen popó y caca, como cada quien quiera, pipí, popó y caca, ¿qué arrancamos? Arrancamos. Hola, ¿cómo están, muchólogos? Soy Jordi Rosado. Y yo soy Marte Gareda. Qué emoción tener a Jordi de regreso y qué emoción con este tema que vamos a hablar, que justamente me encanta porque, pues obviamente son temas paranormales. Ay, sí, los temas paranormales a todo. Y hoy tenemos a una invitada que nos da muchísimo, muchísimo gusto tener. Bueno, pues es que ella es medium o medium, tarotista, bruja pagana, devota a la diosa Hécate. Desde muy chica tiene un don. Esa es la realidad y hoy nos va a platicar de varias historias paranormales y cosas que ha vivido y vamos a compartir con ella y bueno, además ya la gente la quiere muchísimo, la sigue muchísimo y estoy hablando de Isabel Pino. Mi querida Isabel, ¿cómo estás? Hola Jordi, hola Martita, Hola Isabel, buenas bienvenida. tardes. Qué gusto estar aquí. Es como, no, de repente aparecí en un podcast de mi amigo Fepo y ahorita estoy con ustedes. Es como, ¿en qué momento pasó esto? Se descontroló todo, ¿no? Qué gusto conocerles, aunque sea así a través de la pantalla. Estoy muy contenta, muy emocionada, un poco nerviosa, pero pues aquí estamos, ¿no? Y con lluvia eléctrica y todo, Ah, mira, aquí qué en cosa, Mérida. qué bien. Es el ambiente Sabes perfecto, que, ¿no? exacto, Sí. Isabel, que muchas veces, pues evidentemente hemos tenido algunos invitados que hablan de estos temas, pero en específico pensamos que iba a ser muy interesante abordar el tema de los fenómenos paranormales a través de alguien como tú. O sea, que justo si alguien puede estar cercano a temas paranormales, eres tú. Entonces nos da muchísima curiosidad, pues de entrada saber desde qué edad te empezaron a pasar cosas y qué cosas eran las que tú veías o se consideran como paranormales. Pues mira, en otro podcast había comentado, ¿no? Que mi hermana me contó que cuando yo era bebé, tenía meses o ni el año, cerca del año aproximadamente, me tenían, yo todo el tiempo señalaba al aire como, ahí está, ahí está, ahí está, todo el tiempo. O sea, mi familia, todas las personas que me conocieron de bebé, me dicen, es que tú todo el tiempo te la pasabas apuntando a la nada, ¿no? Así como que veías algo, pero nadie veía y obviamente sacabas mucho de onda, ¿no? Dabas mucho Ujú. miedo, Claro, sí. pero nunca me mostraba asustada y así, ¿no? Entonces un día mi hermana me puso en el piso con una sabanita a ver la tele y todo, y de repente yo, o sea, como que me voy para atrás y mi hermana hasta se asusta, ¿no? Porque, o sea, como que me voy para atrás y empiezo a carcajearme así, mucho, mucho, así, y a cada rato señalaba como en el techo, así, ahí está, ahí está, ahí está, ¿no? Y ja, 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 ¿no? Y toda la risa y la algarabía. Y me dice mi hermana, o sea, que yo quedaba como hasta roja, ¿no? De tanto que me estaba riendo, que no me Ajá. dejaba ni respirar lo que sea que me estuviera
haciendo cosquillas, ¿no? Porque me decía mi hermana que parecía que había alguien haciéndome cosquillas, había alguien como jugando conmigo, pero nadie veía qué era, yo solo señalaba al techo y me reía, ¿no? Y justo mi hermana dice, ¿no? Que eran ángeles porque ese día, al ratito, como que revisó el calendario, ¿no? Muy vintage todo. Revisó el Ajá. calendario y vio que era el Día de los Ángeles, ¿no? Entonces, yo honestamente no creo en los ángeles. Yo pienso que a lo mejor eran mis guías, mis ancestros, los aluches, porque aquí hay un montón de aluches, ¿no? Y en la casa donde yo vivía también. Entonces, pero pues desde ese momento, ¿no? Desde que yo era bebé. Y cuando yo empecé a ser consciente como de que lo que yo estaba viendo no lo veían los demás, creo que fue más o menos como a los 4 o 5 años, Ajá. pues yo veía niños pues con caras de ancianitos, ¿no? Pero niños como yo, tal vez más chiquititos, ¿no? Y platicaba yo con ellos y jugaban conmigo, cuando mi papá me daba dulces o cosas así, yo le pedía, mi papá creía que yo le estaba pidiendo más para mí, ¿no? Pero realmente yo se los estaba dando a ellos, ¿no? Entonces, o sea, me decían que indirectamente pues les estaba yo dando ofrenda, ¿no? Y así. Y Wow. sí, entonces de Wow. repente desaparecían, o sea, aparecían o sea, se cuenta, ponía yo los dulcecitos, ay, fulanito, te voy a dejar dulcecitos aquí, ¿no? Entonces ya no estaban los dulcecitos y aparecían los envoltorios en el cajón, ¿no? Cuando estaba muy raro porque cuando a mí me daban mis dulces, o sea, mis papás me lo desenvolvían y ellos tiraban a la basura. Entonces eso me queda perfectamente como el recuerdo que, como nunca me lo dieron así, ¿no? Como por el miedo que yo me atragantara con la bolsita, porque era yo muy pequeña, era yo muy como de 3, 4 años a lo mucho, ¿no? Entonces, cuando yo empezaba a decirles, mire, es que Tito, porque así le decía yo, Tito, Tita, así les decía yo a los aluches, este, O sea, los aluches, perdón que te interrumpa, eran sí, estos perdón, niños con cara de viejitos. sí, sí, Y o eso era lo sea, mismo que veías cuando eras chiquita, cuando te decían que eran ángeles o creían que eran ángeles. ¿Era lo mismo que veías? no recuerdo, no Claro. recuerdo Hmm. bien, porque estaba yo muy bebé para el tema de Los Ángeles. Yo era muy bebé, pero yo asumo que era eso. Digo, igual hicieran ángeles, pero digo, yo tengo un tema con Los Ángeles, ¿no? Pero sí, o sea, yo asumo que eran los mismos aluches que jugaban conmigo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me decían que nadie veía lo que yo estaba viendo, fue así como, y entonces, ¿por qué yo sí lo estoy viendo, no? Y igual más o menos en esas mismas edades, yo pedía mucho bajar al patio. Es que en la casa donde yo vivía, les digo, era una casa muy antigua, tiene también como su historia, todo. Habían muchos árboles frutales, hay todavía los árboles. Esos árboles hoy por hoy tendrán unos 150 años, 200 años de existencia, ¿no? Entonces yo veía, o sea, yo pedía bajar a hablar con los árboles porque hablaban conmigo, ¿no? O Ok. sea, yo sentía que hablaban conmigo, que yo hablaba con los árboles, y mi papá me decía, pero ¿a quiénes hablas? Al señor, al viejito que está en el árbol. Y mi papá así como, ay, bueno, la bebé con su imaginación, ¿no? Ajá. Muchos años después mi papá se consiguió una cámara y estuvo tomando fotos, ¿no? Por toda la casa y cuando las revela, ¿Revelan? ¿no? Se da cuenta que entre el efecto de luz y sombra de la corteza de los árboles se vislumbra la cara como de un anciano, ¿no? O de una anciana. ¡Ay! Sí. Oye, Y oye, se pero acordó de cuando yo le dije eso, cuando yo era bebé, cuando yo tenía como 3, 4 años, ¿no? oye, una pregunta con respecto para toda la gente, porque nos escucha mucha gente de Latinoamérica, mucha gente que está en Europa también, acá en Estados Unidos. ¿Qué son los aluches? O sea, y tú sobre todo que por la zona en la que te encuentras, estás en Mérida, ¿no? Sí, en Mérida, Yucatán. Sí. Pues esto, digo, nosotros, yo que soy de Tabasco, que soy del sureste, conozco, pero para que tú les expliques a las personas qué son los aluches. Sí, aquí en Mérida, Yucatán, y bueno, gran parte del sureste, Campeche, Quintana Roo, creo que Chiapas también Ujú. tienen como ser mitológico, ¿no? Eh,
es como un duende, digamos, pero son seres que viven en el monte, que ya sea que hay como varias vertientes, ¿no? Unos que dicen que uno los fabrica de piedra o de cantera para cuidar el monte, y otros comentan que hay otros que son seres, son entidades de la naturaleza, como elementales de la naturaleza, que son los guardianes del monte. De hecho, actualmente aún las personas mayas, cuando van a hacer alguna ceremonia, algún ritual o van a hacer alguna construcción en el monte, primero hay que pedir permiso y darle ofrenda a los aluches, que son como unos duendes, ¿no? Son como unos duendes chiquitos que a veces tienen taparrabitos o ropitas así como de manta, ¿no? Algunas veces no siempre tienen ropas, pero lo que les caracteriza es este tamaño, este cuerpo como infantil, pero con cara de ancianitos, ¿no? Con caras de ancianitos. No son, y los que se convierten en animales, ¿no son aluches o me estoy confundiendo? Eso No, no. esos son nahuales, se les Ah, conoce nahuales, como claro. nahuales principalmente en el sureste, en el centro del país se les conoce así. Acá tenemos un tipo de nahual, pero que sería el huay, que son igual un metamorfo, ¿no? Pero eso, bueno, si quieren ya luego se los voy platicando. Oye, pero entonces, ¿qué pasó después? O sea, empezaste a ver estos aluches, a darte cuenta, tu papá ve que efectivamente están en el tronco, ¿y qué pasó? Eh, mi papá lo vio mucho tiempo después. De hecho, yo no vivía en esa casa cuando mi papá reveló esas fotos. Hubo un tiempo que yo me tuve que ir de esa casa y como que en esencia los aluches me acompañaron, pero luego hubo un tiempo que se despidieron de mí, en cierta etapa de mi desarrollo se despidieron de mí, y de hecho recuerdo que me dijeron, ya no nos vas a ver. A partir de mañana ya no vamos a estar contigo porque viene otra parte de tu vida y nosotros ya, o sea, ya no nos vas a poder ver, ¿no? Y a partir de ahí como que dejé de ver ciertas cosas. Sentir, siempre sí pude, siempre fui como muy intuitiva, pero por la etapa de mi infancia que fue una parte muy dura personalmente, como que en parte como esta transición de la inocencia y todo, como que cambió este switch, me hizo como ya no poder acceder, al menos pues lo que yo consideraba como ver, ¿no? O sea, tú Y los veías, ¿tienes memorias ya ahora de grande de haberlos visto, de haber hablado con ellos? sí, o sea, tengo flashazos, ¿no? Ah, Tengo flashazos como muy importantes de cuando yo les dejaba dulces, cuando jugaban conmigo, cuando me escondían mis muñecas. Y recuerdo, nunca voy a olvidar cuando se despidieron de mí. Eso creo que nunca ¿dónde lo voy a olvidar. estabas? ¿Dónde estabas y cómo fue esa escena? Yo estaba en una casa que muy, muy, muy lejos de mi casa original, de donde vivía mi papá. En una casa con mi mamá vivía y nos acabábamos de mudar. Recuerdo que ni siquiera habíamos terminado de desempacar mi mamá y yo. Y pues yo estaba jugando y viendo la tele, ¿no? Y entonces recuerdo que ellos como que aparecieron de la nada, así como que yo volteé y ya estaban allí y me dijeron que esta era la última vez que jugaban conmigo y que ya a partir de mañana ya no iban a estar, ¿no? ¿Eran varios? Eh, sí, eran tres, solo recuerdo el nombre de dos, ¿ok? Pero bueno, yo les había puesto ese nombre tal vez, ¿no? Pero eran Claro. tres. Oye, Entonces, ¿y te decían cosas? no, eso, pues no recuerdo muy bien. Recuerdo que de los juegos, recuerdo que les gustaba mucho jugar conmigo, que eran muy juguetones, muy traviesos. Sobre todo, lo que más recuerdo era como que yo entendía que no era que me hablaran en español como tú y yo estábamos hablando, Ajá. o sea, yo les hablaba y les respondía, ¿no? Con mi propio lenguaje, o sea, en español, pero la comunicación entre nosotros era como, pues, vaya, ¿cómo se dice? Telepática, por así Mm. decirlo, ¿no? Entonces ellos cuando veían que mis papás me estaban dando fruta, dulces o algo, ellos me decían, yo también, ¿no? O sea, eso recuerdo que al menos el significado para mí era el yo también, ¿no? Eso es como que lo que más recuerdo, les digo, estaba muy chiquita, ¿no?
Wow. Y después ya empezado, o sea, cuando pasa tu adolescencia, todo ese asunto, ¿cómo te diste cuenta que tenías todo este don que tienes hoy y qué cosas empezaron a pasar? Cuando volví a la casa de mi papá, cuando volví a la casa de mi papá, que era una casa antigua de la época del Porfiriato, muy grande, con los patios y todo, cuando volví allá, pues fue cuando empecé a sentir miedo de entrar a ciertas partes de la casa, ¿no? Una de las cosas que me quedaban como muy claras era que yo sentía que me observaban, aunque no había nadie, tenía esta sensación en el estómago y en la espalda de que algo estaba aquí mirándome, ¿no? O sea, estaba aquí detrás de mí mirándome y que en cualquier momento me iba a agarrar, entonces me daba como mucho esa ñáñara en ciertas partes de la casa. Y, y hace cuenta que cuando yo regresé a casa, mi papá tenía como 9 años aproximadamente y mi hermana estaba estudiando psicología, ¿no? Y en eso, uno de sus compañeros era chamán. Ok. Y una vez mi hermana hizo una fiesta y fue este chamán a, a canalizar la casa, ¿no? Mi hermana le dijo que vaya a canalizar a ver si siente algo, porque obviamente se sienten las energías. Mi hermana nunca me creía cuando yo le decía, es que hay algo aquí, hay algo acá, yo lo sentía, ¿no? Como que me decía, ay, no tengas miedo, ay, no le hagas caso, ay, no sé qué, ¿no? Me gaslighteaba. Hasta que un día, esa vez, el chamán pasó por toda la casa y le dijo a mi hermana que habían espíritus y entidades de bajo astral en los mismos cuartos que yo le decía a mi hermana que tenía miedo, ¿no? Wow. Sí, o sea, lo tenías muy claro, lo sentías Sí. inmediatamente. Sí, o sea, en ese, digo, no, ya no tenía yo como esta visión, por lo que sea de la que viene con la infancia, con la inocencia, pero tenía la sensación, ¿no? Entonces, sí, entonces, y entonces el chamán le dijo, o sea, porque yo estaba presente cuando él dijo eso, ¿no? Y le dije a mi hermana, ves, te lo dije, y jaló a mi hermana y le dijo, tu hermanita tiene la visión y tu hermanita tiene un don, escúchala, hazle caso, le dijo. Si ella te dice algo, hazle caso, ¿no? Y desde eso mi hermana ya me creía más, ¿no? Cuando me pasaban cosas me preguntaba, ¿y qué te pasó? Y cuando soñaba cosas, ¿qué soñaste? Que no sé qué, ¿no? O sea, Claro. se tuvo que decir el chamán. Wow. Oye, eso que Oye, dices de las casas es bien importante porque, digo, lo hemos platicado con Martita. Yo también tuve de repente un día, estuve en una casa que me rentaron X tiempo y yo soy muy poco sensible, siempre lo he platicado, entonces no me es tan fácil. Soy miedoso. Pues de repente un lugar me puede dar miedo, pero nunca he dicho, por ejemplo, que siento frío en un lugar, o sea, nunca he sido tan sensible como para representar todas esas características que se sienten cuando hay algo, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que en esta casa, mis hijos estaban, había una casita atrás, como era una casa grande con otra casa en el jardín. Y entonces uno de mis hijos fue, yo quiero en el jardín, yo quiero atrás, yo quiero agarrar ese cuarto. Y dijimos, oye, pero es que no tiene comunicación con esta casa. No, 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 sí quiero. Y bueno, insistió y dijimos, bueno, dale, no pasa nada, está dentro del jardín de la casa. Pero esto daba una barranca muy grande, como una barranca, no daba directamente a la barranca, sino estaba como metido en una barranca con una pared muy grande de piedra. Y entonces, mi hijo el primer día, durmió, ya no estaba chiquito, y nos dijo, oigan, pero ya no, ¿por qué me tocaron ayer? Ya estaba dormido, y le dijimos, no te tocamos. Ya, papá, no seas payaso. Y dije, no, no te tocamos. Ya, o sea, es que me voy a dormir aquí, quieran o no quieran. Y yo, sí, pero no te tocamos, ja, 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 ja. Total, que bueno. Al otro día, otra vez. Entonces, le tocaban la puerta, pero no había nadie, o sea, no había nadie en el jardín, no había nadie, le ay, tocaban qué la puerta así, horror, qué horror. tac, 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 y nada, ¿no? Y me volvió a decir al otro día, oye, pa, ya déjame estar pensando. Le digo, te lo juro que no, jamás hay una broma de esas, y menos yo que soy tan miedoso. Es más, a mí me daba miedo cruzar todo el jardín para ir al cuarto a hacer la broma, o sea, no lo hubiera hecho. Claro. El asunto es que el tercer día, porque dice que oía muchos gruidos como que escalaban, como si escucharan, garras que escalaban la pared con la que estaba en contra de ese cuarto.
y que luego le tocaban la puerta, pero claro, o sea, no era como de suena, como que caen cositas contra la puerta, no, tocando la puerta. Y dice que la última vez sentó que tocaba en la puerta, o sea, o yo que tocaba en la puerta, y volteó y veía cómo se abría sí, ¿cómo se dice? La manija, sí, el La manija. cerrojo. Y entonces se abría la manija y entonces dijo, Uy. ya, papá, ya, mamá, ¿quién es? Tal. Y entonces nadie, y que de repente llegó y dijo que se armó de valor y abrió la puerta y no había nada. No. Y nada más oía el aire fuertísimo que daba hacia un jardín muy grande. Entonces como que oía el aire y entonces agarraba y decía, no manches, y volvió a cerrar la puerta y otra vez le tocaba. Dijo, güey, no mames, o sea, dijo, Ay, no hay pobrecita. manera, ¿no? Entonces nos marcó por teléfono, por celular, porque no había teléfono de un lado al otro por celular. Y fuimos, su mamá y yo, por él, es que vengan. Dijimos, ¿qué pasó? Nos asustamos, creemos que se había caído o que algo le había pasado. Y llegamos y estaba llorando, pero como loco, ya no era un niño. Y estaba llorando Mi como loco. Y digo, vida. por favor, me están tocando la puerta. Y me abrieron la puerta. Y digo, mi amor, no hay manera de que tal. Dijo, no, estaban abriendo. Ya nos salimos y todo. Y toda la casa empezaron había como cosas como complicadas, ¿no? Y llegó un momento donde mi ex esposa se empezó a sentir tan incómoda que agarró y llamó a alguien a que fuera a revisar la casa. No, perdón. Antes de eso pasó que teníamos una perrita muy bonita de estas, ay, se me olvidó la raza, pero de esas Chihuahua, blancas así muy maltés. bonitas. Ah, No, maltés, pequinés, no, French, Shih no. Tzu. Sí, una de Shih esas así. Shih Tzu. De esas muy bonitas que traen de otros lados. Y entonces teníamos una de esas perritas muy lindas y de repente un día se enfermó así, pero en la mañana de la nada y estaba así pues como cabizbaja. Y entonces nos dijeron, oye, papá, mamá, la perrita está mal. Entonces dijimos, pues, estaba cabizbaja, así, ya sabes que cuando no se levantan los perros. Y dijimos, ay, no pasa nada, íbamos saliendo algo que nos surgía. Y dijimos, al ratito que regresamos, si sigue así, le hablamos al veterinario, la llevamos. Y los niños chiquitos. Regresamos y cuando regresamos empieza a llorar nuestros hijos y la perra estaba muerta. O sea, pero así, o sea, pero en 1 hora y media. O sea, fuimos a una cosa de 1 hora y media, nada. Y la perrita estaba muerta. Dijimos, ¿cómo? O sea, es como no había comido nada, no le había pasado nada, no había vomitado, no sé, es como tú ves a tu perrito, digo, todos hemos visto a nuestro perrito medio cabizbajo, pero no por eso corres normalmente al veterinario, o sea, como que te esperas un ratito más a ver que si está bien, está mal o qué pasó. Pues iba a platicar un poquito eso, que lo que pasa es que después, ya como a los 2, 3 días, pues ya las cosas empezaron como a preocuparnos mucho, y entonces llevamos una persona a que viera la energía de la casa, una persona que ve como energías tal, y nos dijo, la casa tiene energías muy fuertes, la casa tiene como, pues sí, decía energías, no hablaba de entes, ¿no? Pero decía, tiene energías muy fuertes. Dice, las casas que están al lado de barrancas o de paredes muy grandes acumulan muchísima energía y aquí han pasado como, o sea, bueno, más bien como que pudo haber pasado algo fuerte en esta casa, hijo, y pues sí, efectivamente está cargada de energías muy negativas y la perrita se murió, absorbió las energías por cuidar a los niños y se murió ella, o sea, se murió para cuidar a los niños chiquitos que teníamos, ¿no? Y y pues sí, literal limpiaron la casa y todo, y sí tengo que aceptar que la casa estuvo mucho mejor después de la limpieza y que todo empezó a estar más tranquilo y todos los nervios de que había en la casa con los que son más sensibles ya no los tenían a partir de la limpieza y a partir de la muerte de la perrita. Sí. Fíjate perdón, adelante Isabel, no sé si vas a comentar algo. No, o sea, justo hay una historia que ya la había contado con Fepo, de igual de cuando poco tiempo que yo nací, hubo una historia con un perro en la casa, igual, o sea, como que nos protegió de algo y también murió, ¿no? Como que algo estaba intentando entrar a la casa, o sea, seguramente ya estaba en el patio, porque en el patio tenemos un pozo y algo que no he comentado es que en toda esa área de la casa donde nosotros vivíamos es un área de cenote, o sea, hay caverna abajo. Entonces, y los cenotes son portales. Entonces, y el pozo que teníamos, pues tenía una entrada a una caverna. Entonces, pues mi deducción es que algo estaba intentando entrar a la casa y el perro, pues nos intentó proteger y se murió igual, protegiendo la casa. Fíjate que Perdón. yo iba a contarles ahorita hablando de este tipo, creo, y por favor Jordi, si
Si estoy volviendo a repetir alguna historia que ya conté en otro paranormal, cuéntame. Pero nosotros que crecimos en Tabasco, mis papás y mis hermanos y yo, en algún momento vivimos en una casa que daba justo al lado de, como decimos allá en el sureste mexicano, el monte, ¿no? Que es pastizales, selva, todo eso. En algún momento esto lo volvieron un campo de fútbol, pero antes de eso era pura selva y había ganado por allá. O sea, había muchas cosas diferentes, pero no ciudad. Y entonces mis hermanos y yo dormíamos cada quien, como somos 4, cada quien en diferente cuarto, los niños juntos y las niñas juntas. Y recuerdo muy bien en una de las ocasiones que yo vestía mis muñecas Barbies. Mi papá nos había hecho un juguetero. El juguetero él lo ponía siempre muy alto. Para nosotros poder alcanzar nuestras Barbies siempre teníamos que decirle a mi mamá que nos las bajara y ella se subía a una silla y entonces nos podía bajar las Barbies. O sea, no era fácil acceso. Pues yo y mi hermana le cambiamos la ropa a todas las Barbies, etcétera, etcétera. Subimos las Barbies y ya, yo me fui a dormir. Y esa noche yo soñé que mis Barbies se movían y que estaban teniendo una fiesta y que se cambiaban de ropa, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me desperté yo del sueño sin voltear a ver al juguetero y siempre pasaba, esta era una dinámica entre mi hermana y yo, que yo decía, buenos días, Miri, y por lo general mi hermana ya estaba despierta. Yo dormía en la cama de arriba de la litera y ella en la cama de abajo. Le dije, buenos días, Miri, y total que ella, buenos días, Martita, y le conté mi sueño. Y entonces cuando yo volteé, y también mi hermana lo vio, las Barbies que estaban en el juguetero, estaban algunas desvestidas, otras volteadas, y mi hermana y yo nos quedamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, en esa misma semana nos ocurrió a los 4 diferentes cosas que mi papá concluyó que eran aluches, que se habían metido a jugar con nosotros. Y ahorita nos dirá Isabel si sí o no, porque no, a lo mejor puede ser otra cosa. Oye, pero bueno. Es que yo me levanto y veo a las Barbies movidas y con ropa y tal, y que tiene que ver con tu sueño, sí está muy cañón. Sobre todo porque no hay manera alguna que yo podía alcanzar el juguetero, ¿no? O sea, bueno, la niña sonámbula se paró y movió las muñecas, pero ¿cómo lo hizo si yo no alcancé, no? Claro. Entonces mi hermana y yo asustadas. Mi mamá nos hizo pues como una especie de no se preocupen, seguro se cayeron, a lo mejor no la vistieron bien desde el día anterior. Nos dio 400 excusas para que no nos asustáramos. Pero lo siguiente que pasó fue muy impresionante porque mis hermanitos que estaban durmiendo en el otro cuarto, otro día diferente en esa misma semana, entraron a nuestro cuarto tocando la puerta que por favor les abriéramos. Estaban asustadísimos. Ellos son más chicos que nosotras. Y nosotras, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que vimos unos duendes jugando con nuestros juguetes. No. Y cuando entramos a su cuarto en la noche, ay, ve, hasta me da cosa, ve, entramos a su cuarto en la noche a ver qué estaba pasando. El juguetero de ellos, que también tenía juguetes, su juguetero tenía varios niveles. Entonces tú podrías alcanzar, ellos podían alcanzar los juguetes de abajo, pero los de arriba no. O sea, no había manera, a menos que ellos se treparan y sabrá Dios cómo. Y los juguetes estaban caídos, mis hermanos estaban aterrados y pues obviamente les dijimos, vénganse a dormir con nosotros. O sea, esto fue algo que nos pasó que dijimos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La siguiente cosa que nos pasó es que estábamos todos viendo una película. Ajá. Y de repente nos apagaron la televisión. Y empezamos a escuchar unas carcajaditas. Esto ya lo conté. Esta estoy segura que esa parte sí la contaste, ajá. Pero a ver, repítela para poder cerrar esto, ajá. Pues se empiezan a escuchar unas carcajaditas y en ese momento otra vez se prende la tele y los 4 volteándonos a ver. Y entonces yo, ¿quién tiene el control? ¿No? O sea, típico que dices, ¿quién está haciendo la broma? Nadie, no tenemos el control. Ay, ya, por favor, no payaseen. Se apagan la televisión y todos volteándonos a ver, porque para que a ver quién estaba haciendo el sonido de las carcajadas, ¿no? Y se vuelven a escuchar las carcajaditas. Entonces, nosotros nos sacamos de onda y yo pensé, algún vecino se está riendo en otra casa. O sea, las risas que escuchamos están coincidiendo con que se está apagando la tele y ahí oímos a algún vecino atacado la risa, ¿no?
o alguien está atrás, en el campo de atrás, entonces volteamos la ventana, nos fuimos a ver a la ventana, no había nadie en el campo de atrás, súper sacado, y entonces mi hermana o yo, no me acuerdo quién de las dos, empezamos, bueno, ¿y dónde está el control? O sea, a todo esto, ¿dónde está el control? No encontramos el control, se volvió a prender, se volvió a apagar la tele, el control estaba debajo de la cama, me parece. Y total, nunca hubo una sola explicación de lo que pasó, pero los 4, o sea, mis 3 hermanos y yo tenemos la misma memoria. Y mi papá entonces nos dijo, les voy a contar, es que aquí existe la historia de los aluches. Y ya nos Ay, no manches, ¿para qué les cuenta eso? Yo hubiera inventado cualquier cosa, no juegues. A mí me dicen eso y me muero. No, nos contó, o sea, aquí en el sureste existen los aluches y es muy importante que ustedes sepan ciertas reglas, que si ustedes los llegan a ver y empiezan a jugar con ellos, hay un momento en donde los aluches se los pueden querer robar o llevárselos al monte. Entonces es importante que si ustedes llegaran a verlos, no jueguen con ellos y no acepten ninguna invitación a nada. Entonces, mi papá lo tomó seriamente, o sea, dijo, esto es algo que pues él creciendo en esos rumbos sabía, ¿no? Entonces, Isabel, ¿qué tanto es cierto esto, que se pueden llevar a niños o que se llevan a niños? Sí, he escuchado varias historias. De hecho, aquí, por ejemplo, en mi caso, como la zona en donde yo estaba en la casa, pues no estábamos cerca de ningún monte, estábamos muy en el centro, muy cerca del centro de la ciudad. Entonces no había manera de que me llevaran al monte, ¿no? Pero sí he escuchado varias historias, sí es muy bien sabido que si tú vas o sea, sobre todo a los niños que les gusta, que viven cerca de las milpas, que viven cerca de los montes, se les dice, ¿no? Que si ves a personitas con estas características, son aluches, no vayas a jugar con ellos, no te van a querer mostrar algo, te van a querer decir, ven aquí, vamos a jugar, lo que sea, y no vayas porque te van a perder en el monte, ¿no? O te van a llevar al monte. Y hay varias historias, o sea, hay varias historias que se han contado en diversos lugares sobre personas que comentan que fueron abducidas por aluches, ¿no? O niños, ¿no? Que de repente aparecen en el monte y que no había manera de que en esa cantidad de tiempo llegaran a esa parte del monte o a esa caverna, o sea, no había manera, ¿no? O sea, de repente los encontraban como en grutas o cosas así, pero no había manera de que el niño, por el tiempo, por la zona, por lo que sea, llegara ahí, ¿no? Entonces, O sea, como si se hubiera teletransportado mágicamente. Más o menos, sí, como si... Oye, ¿y hay fotos o hay registros de aluches? O, porque pues tanta gente ha hablado de esto, que me imagino que alguien de vez en cuando, y más ahora con los celulares, sería fácil tomar una foto de uno. Ahora no sé si se vean, si no se vean, porque yo veo a un niñito con cara de viejito y... Ay, no, qué susto. Y no, o sea, no sé. Pues es que no siempre son tal cual como visibles, ellos creo que eligen con quién permitirse ser visibles. A mí, por ejemplo, estoy ya grande, en otra casa, cuando ya me independicé, ¿no? Renté un departamento en el centro, no, se nos perdían todo el tiempo cosas. O sea, si tú quieres saber si hay luces en tu casa, si hay niños, se pierden juguetes, o si hay solo adultos, se pierden llaves, carteras, encendedores, destapadores, cositas así, ¿no? Ropas y todo. Entonces, cuando yo vivía en el centro, en esa parte del centro, se nos perdían todo el tiempo cosas, ¿no? Y como yo soy Virgo, yo soy muy así como, aquí van mis llaves, aquí va mi cartera, aquí van mis cosas, ¿no? Entonces, sé muy bien dónde pongo las cosas. Entonces, haz de cuenta que aparecían en lugares, como comentabas, lo del control, ¿no? Que, o sea, aparecía debajo de la cama, o sea, ¿y cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí, no? Y cosas así nos pasaba, o sea, así me pasaba que de repente aparecían mis cosas en el closet, así como muy adentro del closet, y yo, ¿cómo llegó ahí? O sea, yo nunca dejo ahí las llaves, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, no, son aluches, o sea, yo sentía, ¿no? Sentía la presencia de ellos, y me dijeron, dale esa ofrenda, ¿no? Entonces me fui al fondo del patio, y en el patio estaban como los tendedores para que podamos colgar nuestra ropa, y
A un ladito de la pared habían unos tambos, ahorita les voy a decir por qué son importantes esos tambos, habían unos tambos como de metal, como los de Don Gato, ¿no? Ajá. Entonces estaban como pegados a la pared, se cuenta que cada tambo era para cada departamento, ¿no? Para la basura de cada departamento. Entonces, yo me fui al fondo, cerca de donde estaban los tambos, y fui a dejar pues, el cucurucho con dulces, cigarros, fruta y cosas así, que es lo que se les ofrenda a los aluches. Y dije, bueno, hice una pequeña oración y dije, bueno, aquí se los dejo, ya no me sigan perdiendo mis cosas, porque luego tengo prisa, tengo trabajo, escuela y así, ¿no? Y en eso, bueno, yo estoy terminando de hacer mi oración, escucho cómo se mueve una de las tapas del tambo de metal. No manches. Como si se hubiera posado un gato, así como si hubiera brincado un gato encima, ¿no? Y de repente empiezo a ver cómo las tapas, así, una por una, empieza a moverse, tuc, 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 como si un gato estuviera caminando encima, ¿no? Wow. Pero no se veía nada. Y se veía, o sea, y en el último tambo, que era el que estaba más cerca de mí, estaba como, o sea, lo más creo que como a 4 metros de distancia, se escuchó como o sea, como la caída del golpe seco como de unos pies que caen al césped, porque había césped. Entonces se escucha el ¿no? Del césped, y yo veía cómo el césped se movía y se escuchaba. No, ¿cómo crees? Caminando hacia mí, en donde yo dejé la ofrenda, y yo dije, no, bueno, seré muy medium, lo que sea, pero ya me voy, adiós, y les dejo sus dulces, ya nos vemos, ¿no? Y, o sea, y te digo, no lo vi tal cual, o sea, no lo vi, pero lo sentí, lo escuché, se vio el movimiento, ¿no? O sea, no había manera, y no estaba yo ni tomada, ni tenía ningún tipo de estupefaciente encima, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, o sea, no siempre se pueden ver, pero vaya, hay mucho arte al respecto, ¿eh? O sea, aquí en Yucatán hay varias personas que han como intentado dibujar cómo son los aluches dentro de todo pues seres mitológicos dentro de pues este Caribe yucateco, ¿no? Qué fuerte, cara. Isabel, una pregunta, porque tú eres una persona muy sensible. Algunas personas nos han dicho que está habiendo un cambio importante en el planeta. Uh-huh. ¿Qué nos puedes decir tú de esto y qué crees que viene para el mundo? Pues la gente, nosotros estamos acostumbrados a lo estático, a la estabilidad, ¿no? Y siempre el cambio lo vemos muy caótico y como algo negativo, ¿no? Y al menos dentro del tarot hay una carta que es la carta de la torre, que si tú la ves, es una carta donde se ve una torre destruyéndose, explotando, fuego, destrucción por todos lados, ¿no? Pero es una carta que representa caos, y el caos sirve para saber, ¿no?, dónde vamos a poner orden, para ver qué es lo que estamos como teniendo de más y abrirle espacio a cosas, aprender a soltar las cosas que ya no nos sirven, ¿no? O a desaprender las cosas que ya no nos sirven, y para abrirle paso a cosas nuevas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no?, cuando queremos remodelar nuestro closet, remodelar nuestros cuartos, nuestra cocina, siempre hay caos de por medio, que si el polvo, que si tenemos que sacar todo, ponerlo en cajas, y de repente no podemos pasar, pero en el proceso nos damos cuenta también que, ay, mira, cuando arreglamos el closet, mira, esta blusa ni me acordaba que la tenía, ¿no? Y cosas así, y lo mismo ocurre tanto a nivel social, como a nivel espiritual, como a nivel emocional. Creo que todo el tiempo estamos guardando cosas, y yo pienso que lo que viene, o sea, está viendo un fuerte cambio, está viendo muchísimos cambios desde diferentes panoramas sociales, políticos, económicos, culturales, ¿no? Que son sumamente necesarios para que podamos poner de nuevo, reestructurar un orden. Y ese orden que establezcamos después de este caos que viene, pues va a volver a cambiar, ¿no? Porque todo es cíclico, ¿no? Nosotros
nosotros nos regimos ante ciclos, los planetas, nuestro planeta se rige mediante ciclos, el satélite, que es la luna que tenemos, nuestro satélite, vaya, del planeta Tierra, también se rige, tiene su propio ciclo, ¿no? Entonces, yo pienso que los cambios que vienen, pienso que van a ser difíciles, o sea, vienen muchas cosas como que tal vez no van a ser fáciles de asimilar, pero son muy necesarias, tanto a nivel como global como a nivel personal, de manera individual, que es lo que sí nos sirve de lo que tenemos ahora y a qué le estamos abriendo paso, ¿no? Claro. Oye, hace ratito qué interesante lo que acabas de decir, porque hace mucho sentido. Y por otro lado, hace rato estabas diciendo de los cenotes y de las cuevas y Ujú. que eran como puertas. Y te quería preguntar eso, si existen puertas realmente a otra dimensión, no sé si les llaman vortex y dónde están, Portales. portales, o sea, si hay físicamente lugares, por lo menos en este país, en México, bueno, seguramente en todo el mundo, pero donde sí se pueda pasar a otra dimensión. ¿Y qué hay del otro lado? Y puedo Ok, agregar a tu pregunta, sí, Jordi, si tú crees que estos cambios planetarios que vienen se van a abrir más de estas puertas si es que las hay. constantemente se están abriendo portales. O sea, los portales se están abriendo constantemente conforme se van alineando tanto los planetas como nosotros a la vez, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé si has visto de repente tu celular y está el 1111, ¿no? Que les ha tocado, o Sí, el 2222 o el sí. 333, ¿no? Ujú. O sea, los números espejo, esos son pequeños portales o sea, a mí yo todo el tiempo últimamente veo el reloj de mi celular y me sale siempre números espejo, ¿no? Pero porque justamente yo estoy en constante búsqueda de manifestar y crear cosas. Entonces, son como pequeños portales en donde somos conscientes que tenemos el poder de alcanzar algo, ¿no? Entonces, porque eso es lo que representan estos números, el encuentro con uno mismo desde otra perspectiva. Y cuando nosotros queremos manifestar algo, nosotros tenemos que pensar en el yo ya logrado, con ese objetivo ya logrado. Por eso es el número espejo, porque soy yo frente a ese espejo que deseo alcanzar, ¿no? Entonces, haz de cuenta que son pequeños portales, ¿no? Ahorita acaba de pasar el 8-8, hay un pequeño portal, o sea, los portales se están abriendo y cerrando todo el tiempo, ¿no? Una temporada muy importante en donde se conoce en muchas culturas que se abren portales es a finales de octubre, principios de noviembre, donde este velo entre los mundos se va como haciendo cada vez más delgado, ¿no? Por eso ¿Es el le Día de los dicen Muertos por el ahí? Día de Muertos, el Día de las Brujas, Samhain para los celtas, ¿no? Que es esta época liminal en la que pues se abren, ¿no? O sea, hay este momento como de reposo que tiene que ver con el cierre de las cosechas y el descanso de la tierra, es este momento de estabilidad, de tranquilidad, en donde estos portales se abren y abrimos nosotros también paso a algo más que va más allá solamente de lo físico, ¿no? Y en cuanto a la pregunta si nosotros podemos tal vez de manera física tridimensional atravesar otra dimensión, la verdad es que no estoy segura de que sea físicamente de que yo, Isabel de Tercera, en cuerpo y carne, ¿no? O sea, pueda yo pasar a la cuarta dimensión, pero mi conciencia sí, ¿no? Este, y no estoy muy segura si hay como, por ejemplo, los cenotes, sí, o sea, se les considera como portales. En la cultura maya eran como los portales hacia el inframundo y en varios cenotes estratégicos, ¿no? En todos se hacían los rituales o ciertos sacrificios y todo para ofrendar a los dioses del Xibalbá, ¿no? Pero todo lo que, donde convergen los elementos, los cuatro elementos usualmente, tierra, agua, aire y fuego, se puede como convocar o se puede formar un portal,
¿no? Y también mucho tiene que ver, o sea, el manejo del quinto elemento que vendría siendo el espíritu o el éter, ¿no? Por eso el pentagrama tiene 5 puntos, porque representa los 4 elementos y el espíritu, ¿no? Que es lo que viene a complementar esta parte. Entonces, cuando nosotros le ponemos una intención específica a ese portal, pues depende de cómo estemos vibrando nosotros, es hacia donde nos va a llevar ese portal, ¿no? Si estamos vibrando muy bajo, si estamos todavía con muchas heridas o rencores o cosas así, pues obviamente no vamos a traer cosas de alta vibración y seres de luz, ¿no? Entonces, son temas que se abordan también en diferentes lugares, desde diferentes perspectivas, pero pues más o menos es como la respuesta que les puedo dar desde mi Ay, conocimiento. qué interesante. ¿Qué quieren los espíritus y las almas, o no sé ni siquiera los espíritus, pero o las almas, estas seres de energía malévola que pueden atravesar ciertos portales? ¿Qué es lo que quieren? Pues según el contacto que yo he tenido con ellos, porque sí me he topado con entidades de bajo astral, algunos se les conoce de bajo astral, de baja vibración. No es que quieran algo, es que tienen que como subsistir. No es, o sea, el asunto no es que estén físicamente como tal en nuestra dimensión, ¿no? Sino que de algún modo encontraron un medio para comunicarse, encontraron una grieta para comunicarse y extraer energía. O sea, usualmente extraen energía de las personas o de un lugar. Por ejemplo, cuando en un lugar, no sé, ocurren desvivimientos muy violentos, se queda en las paredes, en los techos, en el piso, toda esa energía, ¿no? De ese hecho violento. Entonces, hay entidades que se sienten atraídas hacia eso y se alimentan de toda esa energía. Y o sea, por eso, comen energía negativa. sí, Y de o sea, miedo. digamos que sí, de ahí extraen para poder mantener esa conexión con esta, o sea, extraen esa energía negativa para poder mantener esa conexión con pues con esta dimensión, por así decirlo. Creo que Sí, es mi mejor manera de explicarlo. ¿Y cómo sí, son está muy físicamente? O sea, interesante. porque dices tú que has tenido algunos enfrentamientos con algunos. ¿O Sí. cómo son físicamente Sí, los que bueno, tú has visto? hay diversos, ¿no? Los que más, hay unos que han sido como descarnados. Una vez se me subió uno que de hecho olía a carne cruda. Ay, no juegues. Hablando de cosas asquerosas, ¿no? Lo que estaban contando, yo por accidente no me había dado cuenta. A mí me gusta mucho mover mi cuarto porque el movimiento es vida, energía y todo. Entonces no me había dado cuenta que los espejos de mi cuarto los puse como muy alrededor de mi cama. Y los espejos son portales. Entonces, y sobre todo cuando uno va, o sea, cuando uno duerme, y sobre todo en mi caso, que tenemos canales abiertos, a veces de manera involuntaria, hacemos viajes astrales y cosas así, y si tenemos un espejo, peor todavía, ¿no? Entonces, recuerdo que estaba yo dormitando y algo se me subió y cuando yo volteé, o sea, sentía yo el aliento como caliente y el olor a carne cruda. Y cuando volteé y vi el reflejo del espejo, pues vi es un ser como si no tuviera piel, como era el puro músculo, ¿no? Y estaba encima de mí agarrándome. De hecho, esa vez tenía como marcas, quedé con marcas en mis brazos porque yo estaba así. Yo no duermo así, yo duermo de lado. Entonces yo ¿Pero estaba así. tú quedaste con marcas? Sí, quedé con marcas, como si me hubieran apretado, como cuando te Ajá, aprietan. Es que como yo soy soy casi casi transparente, soy muy ajá, blanca. Me aprietas mucho y queda una marca. O sea, claro. Sí. entonces, imagínate, pues un buen rato, ¿no? Pero sí ¿Cómo yo lograste que se amanecía con fuera? marcas. Pues no sé, me puse, en ese entonces yo era católica y me puse a rezar el Padre Nuestro, legado de nuestros héroes. Y traté como de calmarme, como de decir, no eres real, no eres real, no eres real, no eres real, estás en mi imaginación, no eres real, lo estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando, y como que caí en un sueño profundo, según yo, unos segundos, y luego desperté así como, así, muy
repentinas. Sí, oye, pero está el no eres real, no eres real, no eres real, pero ves las marcas en las muñecas, Sí, ves tal y te das cuenta que pues sí fue real, que traspasó esa dimensión, ¿no? Oye, está increíble la plática, vamos a tener que hacer una segunda parte de esto, mi querida Isabel, porque está muy, muy interesante. Creo que además esta parte de los portales, del llegar a otro lado, del qué es lo que quieren, esta pregunta fantástica de Martita, es como muy interesante y creo que vamos a tener que seguir hablando de eso. Es que toda la gente, muchólogos y muchólogas que nos estén escuchando y que nos estén viendo en YouTube, pues sigan escribiendo en YouTube sus comentarios, qué opinan, qué les ha pasado a ustedes, qué opinan de los portales, si saben de algunos. Yo sé, de hecho hace poco conocí unas personas que me dijeron que hicieron un viaje a un lugar especial en Canadá o en Estados Unidos, no me acuerdo en dónde, como en un bosque muy específico, que es un portal muy famoso. En un lugar en específico con coordenadas y todo, y me contaron que fue muy, lo que es que los conocí muy rápido porque fue algo muy impresionante, que se sentía muy fuerte la energía, pero yo digo, ok, bueno, ya siente la energía, ahora imagínate pasar al upside down como en Stranger Things, ¿no? Pasar a otro lado, Sí. pero bueno, lo platicaremos más adelante. Mi querida Isabel, ¿dónde te vemos? Para que la gente, vamos a poner aquí todo en nuestras redes, pero para que la gente que te está escuchando te siga. Estoy en Instagram y en Facebook como Isabel Pino Flores. Y también tengo mi cafetería que se llama Café Ishtar, también en Instagram y Facebook. Y pues ahí me pueden encontrar. Y te quería comentar algo, Martita, rápidamente, ¿no? Claro. Sí. Mi esposo te manda muchos saludos porque él estuvo en el equipo de producción cuando viniste a hacer Fuga de Reinas. ¡Ah, Fuga de Reinas! ¡Qué bueno! Sí, él era el dueño de la camioneta donde estuvieron con un montón de globos. ¡Ah, qué padre! ¡Ah, qué buena Sí, onda! sí. No, salúdamelo muchísimo. Y se llama Jorge Manzanilla. Jorge Manzanilla, muchísimos saludos. ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! Gracias por prestarnos tu camioneta para hacer la película. Es una escena en la película Fuga de Reinas, vean, la que tiene muchos globos de flamingos y diferentes cosas y se suben las 4 chicas, las 4 reinas. ¡Qué padre, Isabel! Sí. Pues ya. Pues, buenísimo, pues muchas gracias. Saludamos a los muchólogos. Gracias por estar tan pendientes, a Lorena Alvarado, a Sofía González, a Andrea Osorio, a Carolina Vázquez, a Rosy Ramos, a Berenice de Los Ángeles, a Miriam Cortés. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales y si nos quieren contar ustedes sus historias paranormales para que hagamos un episodio específico de todos los muchólogos y sus historias, nos pueden escribir a contactodetodounmucho@gmail.com. Nuestras redes sociales @detodos_mucho. Si te gustó este episodio, dale like. Si eres nuevo, suscríbete. Tenemos más contenido como este y pues hablamos de aluches y de portales. Si tú crees que existen portales, si quieres que hablemos después con Isabel de otros mitos y leyendas y realidades que existen de estas otras dimensiones, de espíritus, de canalizar, de todo esto, podemos hacer, dinos aquí, queremos otro episodio con Isabel para que lo hagamos realidad. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Isabel, muchas gracias. Gracias, muchólogos. Pónganle clic al siguiente, denle 5 estrellas en la plataforma de audio que estén para que nos puedan salir más y estemos más en contacto. Bye. Bye, los queremos, bye.